En primer lugar, la política es el arte de gobernar y no podemos pensar hacer gobierno sin ser político. Y ser político, decía yo, es el arte también de servir. Y entonces gobernar debe ser servir. En los años 60 y 70, por ejemplo, aproximadamente en nuestro país, los alcaldes eran designados a dedo. No era político, pero el alcalde no tenía sueldo. Era un servicio, era un gratuito, era ad honorem, y era un compromiso con la población el saber gestionar, el saber administrar sus fondos. Pero en cuanto a estos temas internacionales que usted me comenta, es cierto, vivimos una crisis internacional. Hay una destrucción de la ética y de los valores. Se priorizan los grandes lobbies, o son los grandes lobbies los que finalmente también pueden utilizarte para que caigas a sus redes, y finalmente también el momento que tú dejas de servirle, te empiecen a tocar. Si bien es cierto, en la administración de la justicia hay necesidad de separación de poderes, es lo que se ha venido demostrando en Brasil. Es lo que también en buena cuenta se puede demostrar en Guatemala, porque allí lo que pidieron era que se quitara la inmunidad al presidente de la República, y el Congreso de la República efectivamente lo levantó la inmunidad, y entonces prácticamente estuvo expuesto a la decisión de un juez, de tal manera que no le quedó políticamente dimitir y ahora ponerse a las órdenes del Poder Judicial. Eso es correcto. Pero en cuanto a Brasil, cierto, tiene una red de corrupción que abarca mucho más allá de sus fronteras de Brasil. Incluso en el Perú también se está hablando de esos temas. Esperamos que los jueces en el Perú tengan esa capacidad, esa independencia también para tomar decisiones, pero veamos el ejemplo de Ancash, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Y hoy vemos un presidente regional preso, y vemos jueces también que han tenido que ser separados, tenemos fiscales que han caído, y creo entre muchos jueces y fiscales en el Perú esperamos que haya un porcentaje aún que merezcan defender, que merezcan quedarse en el cargo y que hagan bien su trabajo. Eso es importante, pero el juez tampoco hace gobierno, porque también se puede convertir como una cacería de brujas a muchas autoridades hasta por disposiciones políticas, de tal manera que hay que ver con mucha calma, con mucha tranquilidad, pero no podemos pensar hacer gobierno sin político, sin política, sin partidos políticos. Y lamentablemente a partir de los 90 en el Perú, por ejemplo, se deterioraron las imágenes de los partidos políticos, pero ¿a raíz de qué? A raíz también de la falta de liderazgo de los partidos políticos. Podemos ver qué partidos quedaron en ese tiempo. El transfugismo ha sido permanente, hasta ahora hay transfugismo. De tal manera que un partido llega con una determinada cantidad de número de representantes al Congreso, y en el proyecto, en el proceso, empiezan a cambiarse de bancada en función a las necesidades y a las exigencias o las peticiones, creo, de los grandes lobistas, que influyen de una y otra manera para favorecer o desfavorecer determinados proyectos de ley. Y eso es demostrable, es palpable, y eso ustedes como comunicadores conocen a diario. Esto no es un invento ni tampoco un descubrimiento de mi parte, sino es una realidad concreta en nuestro país. Ahora, cuando usted dice, ¿cómo podemos confiar en los políticos? La pregunta podría decir, entonces, ¿en quién vamos a confiar la conducción de nuestro país?